asistido, nos has dado tu vida divina. Gracias, Dios. Encomendamos nuestras vidas a ti en esta hora, encomendamos este tiempo, la predicación de tu palabra. Oramos para que tu palabra nos transforme, haya cabida en nosotros y cumplamos el propósito por el cual tú has enviado tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la última ocasión que nos tocó compartir, hablábamos acerca de Lucas 19 y veíamos que este pasaje tiene diferentes elementos: un hombre chaparrito, un árbol grande, tenemos una salvación, tenemos una restitución de Zaqueo. Sin embargo, en este pasaje de Lucas 19, ¿alguien recuerda qué era lo más importante? Amén. Lo más importante en este pasaje era Jesucristo, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo más importante en este pasaje. Jesucristo, el buscador y el salvador de todo aquello que se ha perdido. También en aquella ocasión veíamos que siempre nosotros, al tener contacto con la Biblia, al leer la Biblia, debemos buscar a Jesucristo, encontrar a Jesucristo. Debemos tal vez leer hasta encontrar a Jesucristo y ser bendecidos con su vida. Y a veces no es fácil encontrarlo o verlo. Muchas ocasiones las personas leen la Biblia, tienen un tiempo, se levantan temprano, pueden leer la Biblia, pueden estudiarla y no ver a Jesucristo y ver otras cosas. Y poner el énfasis en otras cosas, en los dones, en la profecía, en los milagros, en las sanidades, en la oración, en el bautismo, en la ley, en los milagros, en la música, etc. Y que todas estas cosas están en la Biblia, todo esto está en la Biblia. En la Biblia están los dones, están los milagros, están las sanidades, está la música, la oración, etc. Sin embargo, no es lo más importante, no es lo primordial, no es lo que debe tener la preeminencia. A pesar de que todas estas cosas están en la Biblia, porque la Biblia es un libro riquísimo, es un libro muy rico. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un libro riquísimo con muchas figuras, historias, personajes, enseñanzas, etc. Sin embargo, todas aquellas cosas no constituyen la figura central o la figura principal de la Biblia. Esta figura principal y esta figura central en la Biblia es Jesucristo. Amén. Y la Biblia es como un gran rompecabezas en donde la imagen principal es Jesucristo. Y muchos no logran ver esta imagen principal, esta imagen central. No son capaces de ver la imagen completa de este rompecabezas. ¿Sí estamos de acuerdo que la Biblia es como un gran rompecabezas con muchas piezas? Y en ocasiones las personas pueden tener algunas piezas de este rompecabezas, una pieza de ese rompecabezas, pero no tener la imagen central. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una sola figura de ese rompecabezas. ¿A quiénes les gustan los rompecabezas? Ok. A mí como que apenas me empieza a gustar un poquito, ¿no? Me gustan los de mi hija Ann, ¿no? De 20 piezas. Y a veces te encuentras con esta pieza y no sabes de qué es, ¿no? Es una pieza con un color y no sabes en qué parte del rompecabezas va esta pieza. Solamente tienes una pieza y no tienes toda la imagen. Es mucho más fácil cuando tienes el modelo en la caja, tienes la figura del rompecabezas y entonces ya tú puedes ir armando, ¿no? Así que muchas personas pueden tener una pieza de este rompecabezas y muchas personas hacen énfasis en la pieza, en una sola pieza.
Y es así que las personas hacen énfasis, por ejemplo, en los dones o en los milagros o en alguna otra cosa que está en la Biblia, pero no es la imagen completa de todo el rompecabezas. Y muchas personas pueden tener todas las piezas de la orilla y que son iguales, ¿no? Es el mismo color y diferentes figuras y todavía no sabes cuál es la figura central, cuál es la imagen principal del rompecabezas. Así que, ¿me puedes poner la imagen? Aquí tenemos un rompecabezas. ¿Y cuál es la figura principal? El árbol, ¿no? El árbol es la figura principal. Y todas las piezas juntas nos dan esta imagen. El árbol, un árbol verde con el tronco, café, etc. Así que nosotros, al tener contacto con la Biblia, al tener un acercamiento con la Biblia, al leer la Biblia, debemos buscar la imagen principal, la imagen central. Debemos ver a Jesucristo y no enfocarnos en las otras piezas que sí son parte del rompecabezas, pero no es lo principal. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante ver a esta figura central? ¿Por qué es importante ver a Jesucristo? Porque esta es la única manera, hermanos, en la que nosotros podemos ser edificados y podemos edificar a los demás. Es la única manera en que nosotros podemos ser transformados y es la única manera en que podemos agradar a Dios. No sé si a algunos les ha pasado, a muchos les ha pasado, nos ha pasado. Nos levantamos temprano para tener un tiempo con Dios, leemos, oramos y a veces es difícil encontrar a Jesucristo. Aún leyendo la Biblia, aún parándote temprano y aún orando, a veces es difícil encontrar a Jesucristo, no es tan fácil verlo, no es tan fácil hallarlo. Hace 2000 años Jesucristo vino a esta tierra, vino a los suyos, vino a los judíos y los judíos no lo pudieron ver. Ellos lo vieron físicamente, lo pudieron ver, escuchar, hasta tocar, pero no se dieron cuenta que era el mismo Hijo de Dios, el Cristo, el que estaba con ellos. Viéndolo no lo podían ver. Y hoy en día pasa lo mismo, es difícil ver a Jesucristo, encontrarlo, tener un contacto con Él. Es difícil hallarlo y recibir la vida que transforma y que te convierte. Otra vez, por ejemplo, yo puedo leer el capítulo 19 de Lucas y no ver a Jesucristo y centrarme en Zaqueo, centrarme en el árbol, centrarme en la salvación de Zaqueo. Tal vez me puedo centrar o enfocar en que Él restituyó, que dio a los pobres, etc. Y no ver a Jesucristo. Por ejemplo, ese es un peligro que todos podemos correr. Leer la Biblia, tener contacto con la Biblia y no ver a Jesucristo y no contactarlo y no recibir su vida. Es el peligro que todos podemos correr. Por ejemplo, yo en la semana leí la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo insta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios. Así que si yo no tengo todo el rompecabezas, si yo no tengo la imagen completa de este rompecabezas, yo puedo correr el peligro de centrarme solamente en una pieza. En este caso, la única pieza sería el fuego. Si yo no tengo la figura central, la figura principal, yo corro el peligro de enfocarme en el fuego
Y entonces yo les predicaría acerca de avivar el fuego. Y como pues no sabría cómo decirles acerca del fuego, pues tal vez lo haría más, me pondría más enjundioso, ¿no? Tendría más, no sé, más chispa, tal vez haría un mensaje un poco más motivador. Tal vez brincaría, ¿no? Para que se pudiera transmitir esta imagen del fuego y que ustedes pudieran, no sé, tal vez recibir. Si yo no tuviera la imagen completa y si yo me centrara solamente en el fuego, que está en la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? Está en la Biblia. Bueno, está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Entonces yo les hablaría de la importancia del fuego, lo sustentaría con la Biblia misma. Al final oraríamos para que ustedes recibieran el fuego de Dios. Haríamos una fila, yo oraría, oraríamos unos por otros. Y al final cantaríamos, ¿no? Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. Y oraríamos para que mandara el fuego, ¿no? Porque va acorde con eso. Y oraríamos a Dios para que mandara el fuego y tuviéramos el fuego. Y si alguien preguntara, oye hermano, ¿qué estás predicando? Pues yo diría, algo que está en la Biblia. Sin embargo, solamente tendría una pieza del rompecabezas y no tendría toda la imagen completa. Sin embargo, si yo entiendo que la figura principal de este gran rompecabezas, que es la Biblia, es Jesucristo, entonces yo entiendo que el fuego del don de Dios solo se podrá avivar en mi vida si yo tengo comunión y contacto con Jesucristo. Si yo quiero avivar ese fuego del don de Dios, solo lo podré lograr si yo tengo contacto con Jesucristo. Entonces yo les puedo predicar, hermanos, sí necesitamos avivar el fuego del don de Dios, pero solamente lo podremos avivar al tener comunión con Jesucristo, al tener una comunión diaria con Jesucristo, al contactarlo diariamente. Al nosotros recibir su vida, entonces nosotros estaremos avivados, es decir, tendremos la vida de Dios. Tendremos, no sé, tal vez una pasión incluso por haber contactado a Jesucristo, el único que puede avivar el fuego del don de Dios. Si es que yo tengo esta figura completa, ¿no? Cuando yo tengo esta figura completa, entonces me enfoco en Jesucristo. Y si no puedo ver esta figura central, entonces pues yo no puedo edificar a la iglesia y nadie puede ser edificada, nadie puede ser edificado. Si yo hablara solamente del fuego, tal vez seríamos animados en nuestra alma, tendríamos algún tipo de emoción, algún tipo de estímulo superficial. Estaríamos muy emocionados hoy, pero mañana se nos olvidaría y no pasaría nada. Y es lo que pasa cuando también, si yo lo hiciera si mi predicación la enfocara en la sanidad, si solamente la enfocara en la sanidad, o si la enfocara en la profecía o en el bautismo, no sé, etcétera. Pero si yo entiendo, por ejemplo, si yo entiendo que Jesucristo es la figura central en este mismo pasaje de 2 de Timoteo, entonces yo les comparto que sí está el fuego y lo podemos avivar al tener contacto con Jesucristo. Y también les compartiría, y les comparto, que Jesucristo es la gracia de Dios. Jesucristo es la gracia que Dios nos ha dado para ser capaces de responder a su llamado y tener parte con el pueblo santo, que es de lo que habla después en este mismo capítulo.
Jesucristo es la gracia que Dios nos ha dado para ser capaces de escuchar su llamado, de atender su llamado, de decir, sí, Señor, y formar parte del pueblo santo. Es decir, por nosotros no podemos formar parte del pueblo santo y por nosotros no podemos escuchar a Dios ni atender a su llamado. Pero gracias a Dios que nos ha dado a Jesucristo, la gracia de Dios para atender este llamado y para formar parte del pueblo santo. Y como tenemos la figura central, que es Jesucristo, entonces proseguimos. Y les comparto que Jesucristo destruyó la muerte y que por el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Hermanos, esto transforma nuestras vidas. No solamente es algo emocional que se queda hoy, sino si lo recibimos y oramos con esto, esto transforma nuestras vidas. Al recibir que Jesucristo destruyó a la muerte y que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, estas son palabras mayores. ¿Estamos de acuerdo? No solamente es el fuego. Aquí estamos hablando que Jesucristo destruyó a la muerte y que por el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esto transforma nuestras vidas. Si nosotros nos llevamos esto a casa, oramos con esto, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver y transforma nuestra vida. Nos da esperanza, cambia nuestra actitud. Saber que Jesucristo nos ha compartido la inmortalidad. Saber que Jesucristo destruyó a la muerte y nos impartió la inmortalidad y la vida. Esto nos transforma, esto nos cambia. Somos edificados. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿cómo somos transformados? Pongamos, por ejemplo, a un perro y un ave. ¿Cómo un perro podría transformarse en un ave? ¿Cómo le podrías hacer? ¿Cómo le podríamos hacer para a un perro transformarlo en un ave? Con cirugía estética, ¿no? Le pones un pico, unas alas. Y tal vez le podrías enseñar algunos trucos, ¿no? Pero al final, pues, si tú lo avientas, se va a caer el perro, no va a volar. Como los videos, ¿no? ¿No han visto donde un gato quiere saltar? Más bien quiere volar y se cae, ¿no? Luego. Tiene la intención de volar, pero pues, se cae. Es imposible, ¿no? Transformar un perro en un ave. Si un perro quisiera ser un ave, ¿es posible? No es posible, es imposible. Ahora pongamos de comparación al hombre y a Dios. ¿Cómo el hombre podría ser santo como Dios? Tal vez sería más fácil, ¿no? Cambiar al perro en ave. ¿Cómo el hombre podría, ponte a pensar, el hombre, nosotros, tú y yo, y Dios, quiero decir Dios, nosotros, el hombre y Dios. ¿Cómo el hombre podría guardar las leyes de Dios, las cuales son el testimonio de Dios? ¿Cómo nosotros podemos guardar las leyes de Dios, las cuales son su testimonio, las cuales nos dicen quién es Él? ¿Cómo podríamos agradarlo? En Mateo 5:48, Jesucristo dijo: sean perfectos como su Padre. Sean pues perfectos como su Padre. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Diría alguien: échate ese trompo a la uña.
nosotros somos hombres y Jesucristo está diciendo, sean perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto. ¿Estamos de acuerdo que Dios es perfecto? Y Jesucristo dice que nosotros seamos perfectos como Dios. En Juan 6:28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Creer en el que Él ha enviado, creer en Jesucristo. Así que en primer lugar nosotros somos humanos y tenemos la naturaleza caída. Todos nosotros tenemos la naturaleza caída en nuestros miembros, todos. Estamos en la carne y la carne es carne. Mi carne, tu carne es la misma carne que la del apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que Juan, quien tuvo las visiones. Es la misma carne y esta carne ya está sentenciada, ya está crucificada. Dios condenó la carne, Dios nos mató en la cruz. Así que a Dios no le agrada ninguna carne. Es decir, no le agrada cómo somos, no le agrada nuestra naturaleza. Ninguna. Es decir, no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no perezca. Se aplica este versículo para compartir, ¿no? Para compartirle a los nuevos. Sin embargo, este es un versículo tremendo para nosotros. Es un versículo que necesitamos aplicar para nuestra vida diaria y es una labor de la vida diaria. Creer en Jesucristo a fin de recibir la vida eterna, a fin de recibir la vida divina. En la práctica, ¿qué es esto? En la práctica, esto es, reconozco que soy humano, que tengo mi carne, que tengo esta naturaleza caída. Y en la práctica esto es, Señor, reconozco mi condición, mi concupiscencia, mi tendencia al pecado, soy de lo peor. Pero te doy gracias porque tú has enviado a Jesucristo. Y gracias, Señor, porque al creer en Él, yo puedo recibir la vida divina. Yo puedo recibir la vida divina en mí a fin de ser transformado. Así como la única manera de que un perro pudiera ser transformado en un ave es solamente inyectándole la vida de un ave a este perro para que pudiera ser transformado en un ave, solamente nosotros podemos ser perfectos como Dios es perfecto cuando la naturaleza divina, la naturaleza de aquel que es perfecto es inyectada, es suministrada, es puesta en nosotros y entonces somos transformados. Entonces somos transformados y ya no somos nosotros, dijo Pablo, sino es Cristo en mí. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Pablo dijo, ya no soy yo, es la vida divina que me fue impartida. Ya no soy yo, es la vida divina que yo recibí al creer en Jesucristo. Así que este versículo, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. En la práctica es creer en Jesucristo, pero creer todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Todo lo que Él es. No solamente creer en Jesucristo, sino creer
todo lo que Él es. Es decir, yo creo que Jesucristo es el buscador y el salvador de lo que se ha perdido. Yo creo en esto, yo recibo a Jesucristo, tengo comunión, tengo un acto espiritual con Dios, recibo esta vida divina es impartida en mí y soy transformada, mi mente es transformada, mi alma es tocada y ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y tengo la vida eterna, la vida divina. Esta labor es creer, por ejemplo, que yo recibiré esta vida divina al creer yo que Jesucristo aplastó a la muerte, derrotó a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Al yo creer esto y al tener contacto con Jesucristo, entonces yo recibo la vida divina y yo puedo ministrar esto. Esto puede ser ministrado y nosotros podemos ser edificados, podemos ser transformados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Así que vamos a Juan 1:4. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál vida? La vida divina. En Jesucristo estaba la vida y Él era la vida de los hombres. Esta vida era la luz de los hombres. Y en Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que, si nosotros queremos agradar a Dios, si queremos ser perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto, y si queremos pues, ser santos, etcétera, necesitamos recibir esta vida divina. Esta es la urgencia de que al leer la Biblia no nos enfoquemos en las piezas alrededor, sí ponerlas en el rompecabezas, sí tenerlas en cuenta, pero no enfocarnos en estas piezas, sino enfocarnos en la figura central, enfocarnos en Jesucristo, el cual es el centro de todo, el cual es todo en todos. Esta es la urgencia. Solamente así yo puedo ser transformado al recibir esta vida divina. Por eso yo al leer la Biblia, ya sea que me encuentre en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, Apocalipsis, en los Evangelios es un poco más fácil, pero en cualquier libro, en los Salmos, en los Proverbios, en Reyes, etc., existe la urgencia de yo encontrar a Jesucristo, es decir, leer la Biblia hasta encontrar a Jesucristo y poderlo recibir como vida, como la vida eterna, la cual al tener contacto me puede transformar, me puede cambiar y esta vida divina puede habitar en mí y ser grata para el Padre. Y tal vez dirás, ¿en serio Jesucristo es el centro? En Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? Jesucristo, amén. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
¿quién recibió un nombre más excelente que el de los ángeles? Jesucristo. ¿Y quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesucristo, amén. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Vamos a leer todos esto, por favor. 1, 2, 3. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el centro de este gran rompecabezas. En Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El siguiente versículo, el 18, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. La preeminencia es el primer lugar. ¿Quién debe tener el primer lugar en todo? Jesucristo, para que en todo Él tenga el primer lugar. En el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Yo creo que estos versículos son de los que este año han sido impactantes. A mí me impacta mucho que a la deidad le agradó que en Jesucristo habitara toda la plenitud. Eso a mí son de las cosas que como que te hacen un shock en la cabeza y impresionante, ¿no? Que a la Trinidad le plació que en Jesucristo habitara la plenitud. Es impresionante. Estamos viendo versículos que apoyan la idea o el pensamiento o la visión de la centralidad de Jesucristo en la Biblia. Vamos a Romanos 11:36. 1, 2, 3. Amén. Vamos a Efesios 1:9. ¿Listos? 1, 2, 3. El 10 también, perdón. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que a Él le agradó. ¿Y qué es lo que se había propuesto? Sino de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todas las cosas se propuso Dios según su voluntad, de acuerdo a lo que a Él le plació en Cristo. Reunir todas las cosas en Él. Y finalmente a Colosenses 3:11. 1, 2, 3. ¿Quién es todo en todos?
sino que Cristo es el todo en todos. Aquí dice Pablo, aquí ya no hay griego, no hay judío, circuncisión y circuncisión, no hay nada. Cristo es el todo y en todos. Si vemos que Jesucristo es el centro de este gran rompecabezas, Jesucristo es el centro de la Biblia, ¿lo podemos ver? Debemos verlo. Debemos verlo porque es la única manera, repito, de al tener contacto con la Biblia, podemos nosotros ser transformados. Así que aquí está el punto. Si nosotros no somos transformados, si nosotros no hemos sido cambiados, si nosotros permanecemos siendo los mismos, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿a qué se debería? Que no cambiamos, que seguimos siendo los mismos. Cristo no es el centro y exactamente, no hemos tenido suficiente de la vida de Cristo, no hemos tenido suficiente vida de Cristo a fin de que podamos ser transformados. Yo creo que todos hemos experimentado el contacto con Jesucristo y la transformación. Hemos experimentado esto, ¿no? Que contactamos a Cristo, leemos la Biblia, lo encontramos y vemos quién es Él en nuestros tiempos personales, pero también en la iglesia lo hemos contactado, hemos sido transformados por Él, pero también también nos damos cuenta que en muchas áreas no hemos sido transformados, que seguimos siendo los mismos y no hay ningún cambio. Bueno, esto es porque no hemos tenido suficiente vida de Cristo, la vida divina transformadora. O porque tal vez lo hemos leído, pero no hemos creído que Él es esto o aquello. Y aquí radica, hermanos, también la urgencia y la importancia de que todos tengamos comunión con Jesucristo. Porque yo puedo tener comunión con Él y yo puedo recibir una parte o puedo recibir una porción de la vida de Cristo. Pero yo necesito de ustedes y todos necesitamos de todos. Yo necesito que ustedes tengan comunión con Jesucristo a fin de que las verdades de Él me sean anunciadas o sean anunciadas aquí y podamos ser transformados y edificados. Esta es la urgencia y la gran necesidad de la comunión con Jesucristo, la transformación de nosotros, de cada uno de nosotros. Y lo vuelvo a repetir, que no te dé miedo, que no te dé pena pasar al frente y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la importancia. Ahí está la urgencia. Una para ti mismo, para nosotros mismos. Yo necesito tener comunión con Jesucristo para ser transformado y para agradar al Padre, para presentarle al Padre a Jesucristo en mí. Pero también por mis hermanos. También a causa de mis hermanos, a causa de la transformación de mis hermanos, a causa de la edificación de mis hermanos, yo necesito esta comunión y anunciarla en la iglesia. Así que, hermanos, pasemos, no dejemos de pasar y anunciar quién es Jesucristo, anunciar sus virtudes, anunciar las virtudes en medio de la iglesia. No sabes si las virtudes que tú estás anunciando están provocando la transformación en alguien más. El pastor anuncia las virtudes de Jesucristo. Los conferencistas también lo hacen. Pero ¿cómo no de rico, cómo no de increíble sería cuando todos pasemos y anunciemos las virtudes de Jesucristo? La comunión que hemos tenido con Él, el contacto que hemos tenido con Él. ¿Cómo no será esto de rico, transformador, enriquecedor? Cuando pasemos todos
y expongamos lo que Cristo ha inyectado en nosotros, lo que Cristo ha puesto en nosotros, la vida divina que nos ha dado y la cual nosotros hemos creído durante la semana y podamos exponerla aquí. Repito, por el bien de nosotros mismos, pero también por el bien de nuestros hermanos. Yo no sé qué tanto impacto pueda tener a mis hermanos, pero yo necesito anunciarlo. Esto que yo recibí de Dios, yo necesito anunciarlo porque yo no sé qué tanto impacto pueda tener. Y fíjense, no solo en la iglesia, sino externamente, porque la palabra viaja. Yo les comparto, Jesucristo derrotó a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Tú lo recibes, ustedes lo reciben y lo comparten a alguien más. Oye, Jesucristo derrotó a la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y la palabra puede incluso alcanzar a más personas. Tal vez otros hermanos o personas que nunca han escuchado acerca nada de Dios. ¿Podemos ver esta necesidad y urgencia? ¿No? ¿Un poquito? Así que este Cristo, el cual es el centro de todo y es todo en todos, de la misma manera Él es muy vasto y rico, disponible para nuestro disfrute. Y este Cristo es inescrutablemente rico. En Efesios 3:8, vamos a leerlo todos. Del 8 al 10, por favor. ¿Listos? 1, 2, 3. Amén. Así que aquí Pablo dice que Él es el más pequeño de todos los santos y a Él le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, ¿qué quiere decir? No se pueden contar, ¿qué más? Escondidas, como tiene la idea de que no puedes nunca abarcar esto, ¿no? La inescrutabilidad. No puedes abarcarlo, es impresionantemente grande que no puedes abarcarlo, no puedes contarlo. Así que Jesucristo es rico, pero no solamente Él es rico, Él es inescrutablemente rico, incalculablemente rico. Y Pablo anunciaba este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sería bueno, ¿no?, tener una canción que hablara de las inescrutables riquezas de Cristo. Está un poco raro, ¿no?, tener esta palabra inescrutable, pero es la Biblia. Las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, las riquezas de Cristo son vastas, son amplias, son impresionantemente grandes y están en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Están en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis están las inescrutables riquezas de Cristo. Y nuestra labor
es, al tener contacto con la Biblia, encontrar las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, irnos a la imagen central. No quedarnos en las orillas de este rompecabezas, no poner el enfoque en estas piezas de rompecabezas que solamente es el color, pero no te dan la imagen central, la imagen principal. Debemos enfocarnos en Jesucristo, el cual tiene inescrutables riquezas para nosotros, para enriquecernos, para ser enriquecidos con Él, para ser enriquecidos con esta vida divina. Yo puedo recibir, no sé, hoy 1 o 2 riquezas de Cristo, pero yo necesito escuchar, conocer y recibir las inescrutables riquezas de Cristo de toda la iglesia, y todos necesitamos. Todos necesitamos escuchar de todos las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas inescrutables son el Cristo mismo, que es rico, y no solamente rico, sino inescrutable. Es decir, este Cristo no solamente es bueno, no solamente es santo, no solamente es grande, poderoso, digno, majestuoso. Sí, el Señor Jesucristo es santo, Él es bueno, Él es grande, poderoso, sí, Él es digno, pero hermanos, Él es inescrutable. Él es inescrutable. Aleluya, porque Él es inescrutable y lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es rico e inescrutable. Como veíamos en el Nuevo Testamento, vemos que Él es la vida, Él es la luz, Él tiene atributos divinos, Él tiene virtudes humanas. Sin embargo, en toda la Biblia está llena de los tipos de Cristo a fin de que nosotros seamos enriquecidos y transformados. Y bueno, pues terminando, en Números, solamente es un ejemplo. Un segundo, vamos a Números 18. No encuentro este versículo. Un segundo. Bueno, solo para terminar, tengamos en mente esta figura central, tengamos en mente esta imagen central, Jesucristo. Leamos la Biblia hasta encontrarlo, leamos la Biblia hasta verlo, tengamos comunión con Él, recibamos su vida divina, creamos, porque esta es la obra que se nos dio. La obra simplemente es creer. Es decir, al tener contacto, al recibir esta vida divina, creamos en ella, recibámosla, seamos transformados y compartámosla. Y hablémosla a fin de que no solamente nosotros seamos transformados, sino la iglesia sea transformada, la iglesia sea edificada y podamos agradar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo oro, y si alguien más quiere pasar a orar y hablar o proclamar algo de Jesucristo, lo puede hacer, es bienvenido. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, Dios, gracias porque tú nos has mostrado tu bondad en Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has
llamado. Gracias por la gracia que nos has dado en Jesucristo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por que nos has llamado para formar parte del pueblo santo. Gracias, Dios, porque no escatimaste a tu Hijo Jesucristo y nos has dado a tu propio Hijo, Señor, para tener la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Dios, porque nos has dado la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque nos lo has dado para disfrutarlo, para ser transformados, para agradarte. Gracias por Cristo, Padre. Oramos por gracia para poder encontrarlo, verlo, tener comunión con Él, ser transformados, Señor, y presentártelo y agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.